Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del gnosticismo, una corriente de pensamiento que, digamos, ofrecía una alternativa única durante los siglos II y III. Sí, una especie de crisol de ideas sobre la existencia, lo espiritual y la búsqueda de la verdad. El gnosticismo, en ese contexto, nos invita a cuestionar las normas establecidas. Para navegar por este fascinante mundo, nos basaremos en el estudio Gnosticismo, el Demiurgo y la deidad verdadera de Viex, Biblia exacta. Por supuesto, sin olvidar los códices de Nag Hammadi, un descubrimiento crucial que arroja luz sobre el gnosticismo. Como una cápsula del tiempo, que nos revela una forma de pensar que desafió las ideas predominantes de su época. Prepárense para un viaje que les hará reflexionar sobre conceptos como la naturaleza de lo divino, el origen de la imperfección y la senda hacia la liberación. Lo interesante es que el gnosticismo no era un movimiento monolítico, sino que abarcaba diversas escuelas de pensamiento, como el valentinismo y el setianismo. Dentro de esta gran corriente existían diferentes caminos. Cuéntame más sobre estas escuelas. Claro. El valentinismo, por ejemplo, era una de las formas más elaboradas, con una cosmología compleja, una jerarquía de seres divinos emanados de una deidad que está más allá de nuestra comprensión. Suena como algo salido de un relato antiguo. ¿Y el setianismo? El setianismo se centraba en la figura de Set, considerado el origen de una línea de gnósticos. Lo que me resulta fascinante es su interpretación del demiurgo, un ser responsable de la formación del mundo material, pero distinto a la verdadera deidad. Entiendo. Entonces, desde el principio, el gnosticismo nos presenta una dualidad, lo material y lo divino. Precisamente. Y aquí es donde entra un concepto clave, la gnosis. No se trata simplemente de conocimiento, sino de una experiencia que despierta al espíritu. No se trata solo de acumular información, sino de vivir una transformación. Exacto. Imagina la gnosis como una revelación, un despertar. Un despertar que te permite liberarte de las limitaciones del mundo material y te conecta con la esencia divina. Como si se sintiera una luz interior, una luz que nos guía. Esa es una excelente manera de verlo. Y esa luz nos lleva a la deidad, que para los gnósticos era un ser supremo, trascendente, incognoscible. Una idea muy diferente a la de una deidad que interviene directamente en la creación del mundo material. Correcto. Los gnósticos creían que el mundo material no fue creado por la verdadera deidad, sino por el demiurgo, ese ser del que hablamos antes. El demiurgo. ¿Y qué papel juega exactamente en la cosmología gnóstica? Para ellos, el demiurgo era el responsable de la formación del mundo material, un mundo que veían como imperfecto y limitante para el espíritu humano. Imagina el mundo material como una especie de trampa, un velo que nos separa de nuestra verdadera esencia. Es una perspectiva que nos obliga a cuestionar nuestra percepción de la realidad. Biblia exacta. Pensar que este mundo, tal como lo conocemos, podría ser una ilusión que nos aleja de lo divino. Sin duda, es una idea radical. Pero hay otro elemento clave en el gnosticismo, la chispa divina. ¿Ah, sí? La chispa divina que reside en cada ser humano. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Con gusto. Los gnósticos creían que dentro de cada uno de nosotros existe una partícula de la verdadera deidad. Es como si una parte de nosotros estuviera dormida, esperando ser despertada. Entonces la gnosis sería la clave para despertar esa chispa divina y conectarnos con nuestra esencia. Exactamente. La gnosis nos permite liberarnos de las cadenas del mundo material y regresar a nuestro origen. Es un concepto poderoso. La idea de que llevamos dentro de nosotros el potencial para trascender las limitaciones de este mundo. Eso es realmente fascinante. Y ahora me gustaría hacer una pregunta a nuestros oyentes. ¿Han sentido alguna vez esa desconexión entre lo espiritual y lo material? ¿Cómo resuenan ustedes esta idea de la chispa divina? ¿Creen que conecta con nuestra búsqueda de sentido en la actualidad? Es una pregunta que nos invita a la introspección, a mirar hacia nuestro interior y descubrir qué es lo que realmente nos conecta con lo trascendente. Exacto. Y en este punto les proponemos una pausa para reflexionar sobre estas ideas. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos cómo el gnosticismo interactuaba con otras corrientes de pensamiento de su época. ¿Y qué podemos aprender de él en la actualidad? No se lo pierdan. Retomando nuestra inmersión, es importante recordar que el gnosticismo no surgió en un vacío. Estuvo en constante diálogo, a veces en conflicto, con otras corrientes de pensamiento de su época. Como si formara parte de un gran tapiz de ideas. ¿Cómo encajaba el gnosticismo en el panorama intelectual de aquellos tiempos? Imagínate un escenario donde coexistían diversas perspectivas sobre lo divino y la senda hacia la liberación. El gnosticismo, con su visión dualista y su énfasis en la gnosis, se presentaba como una voz diferente, desafiando las ideas dominantes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas otras corrientes? Corrientes con las que interactuaba. Claro.
Algunas corrientes afirmaban la bondad inherente a la creación, la unidad de lo divino, y la importancia de otras vías para alcanzar la liberación. El gnosticismo, por otro lado, presentaba una visión más compleja, donde el mundo material se percibía como una limitación y la gnosis como la llave para trascenderlo. Me parece fascinante cómo el gnosticismo nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad. Exacto. Aunque algunas corrientes lo consideraron divergente, el gnosticismo representó una alternativa significativa. En los primeros siglos, Es como si su legado hubiera resonado a través de los siglos. sin duda, estudiar el gnosticismo nos permite comprender mejor la diversidad de creencias y prácticas que coexistieron en aquel periodo. Nos ayuda a apreciar la complejidad del desarrollo del pensamiento humano. Y en ese sentido, los textos de Nag Hammadi son una ventana a un mundo de ideas, un mundo que nos sigue fascinando e invitando a reflexionar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de reflexionar, ¿qué podemos aprender del gnosticismo en la actualidad? ¿Cómo pueden sus ideas ayudarnos a comprender nuestra propia búsqueda de sentido? Es una pregunta muy pertinente. Aunque el gnosticismo surgió hace siglos, su exploración de la chispa divina dentro de nosotros y las limitaciones del mundo material todavía tiene relevancia en la actualidad. Es como si sus ideas tuvieran un eco en nuestras propias inquietudes. Exactamente. Y que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, lleno de desafíos y descubrimientos. Sin duda. Y en ese viaje, el gnosticismo nos ofrece una perspectiva única, que puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Para concluir esta parte de nuestra inmersión, quisiera compartir una reflexión. ¿Qué les parece la idea de que, en cierto modo, todos llevamos dentro un poco de gnósticos? Esa búsqueda de la verdad, esa necesidad de trascender las limitaciones, ¿no son acaso anhelos universales? Es una idea muy sugerente. Podríamos decir que el gnosticismo nos recuerda esa dimensión, que reside en cada uno de nosotros. Exacto, y nos invita a explorar esa dimensión. En la próxima y última parte de nuestra inmersión, haremos un breve resumen de las ideas clave que hemos explorado. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Un viaje a través de ideas que nos invitan a cuestionar y reflexionar. Sí, sin duda. Hemos explorado conceptos profundos. Conceptos que desafían nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Exacto. Repasemos algunos de los puntos clave que hemos discutido. En primer lugar, vimos que el gnosticismo no era un movimiento unificado, sino que abarcaba diversas escuelas de pensamiento, como el valentinismo y el arietianismo. Ah, sí, cada una con sus propias interpretaciones. Exacto. Y a pesar de sus diferencias, todas compartían la creencia en la gnosis como camino hacia la liberación. No se trataba simplemente de conocimiento intelectual, Sino de una experiencia transformadora, que despertaba la chispa divina presente en cada ser humano. Exacto. Y esa chispa divina, según los gnósticos, estaba atrapada en el mundo material. Un mundo creado no por la verdadera deidad, sino por el demiurgo. Una idea que desafiaba las concepciones tradicionales sobre la creación y la naturaleza de lo divino. Precisamente, el gnosticismo nos presentaba una visión dualista del mundo, donde lo material se oponía a lo espiritual, y la gnosis era la clave para trascender esa dualidad y regresar a nuestro origen. Vimos también cómo el gnosticismo interactuaba con otras corrientes de pensamiento de su época, generando un rico debate. Un debate sobre la naturaleza de lo divino, el origen de la imperfección y la senda hacia la liberación. Un debate que en cierto modo sigue vigente en la actualidad. Sin duda, las preguntas que planteaba el gnosticismo sobre nuestra conexión con lo divino, la búsqueda de sentido, la posibilidad de trascender las limitaciones del mundo material, siguen resonando en el corazón humano. Un estudio que nos invita a reflexionar sobre la riqueza y complejidad del pensamiento humano a lo largo de la historia. Para concluir nuestra inmersión, me gustaría dejarles con una pregunta. Una pregunta para reflexionar. ¿De qué manera la búsqueda de la gnosis, de esa comprensión profunda, está presente en nuestras vidas? Una pregunta que nos desafía. Agradecemos su compañía en esta inmersión profunda en el gnosticismo. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como para nosotros. Hasta la próxima.